En nombre de Dios y de la patria, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bien, muy buenos días a todos los senadores que nos acompañan, también a nuestros invitados, al ministro, al presidente del CERVEL. Y tenemos al profesor también Marco Antonio Sepúlveda, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos en todas las sesiones de este proyecto. Señor secretario, cuenta. Gracias, presidenta. Su señoría, muy buenos días. Señor ministro, acompañantes, muy buenos días. Señora presidenta, se ha recibido en nuestra secretaría los siguientes documentos. Del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, diputado señor Salvatore De Meo, mediante la cual solicita una reunión con esta comisión para el día martes 20 de junio del presente año en el marco de la visita oficial que realizará una delegación de ese organismo a nuestro país. ¿Qué organismo era, verdad? Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo. ¿Habría acuerdo para recibirlos el martes como han solicitado? Señor secretario, ¿se lo lee de nuevo al senador Sí, desde Galicia? luego. Don Rodrigo, es una solicitud que hemos recibido del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, que es el diputado señor Salvatore De Meo, mediante la cual solicita reunirse con esta instancia parlamentaria, el 20 de junio, el martes 20 de junio. Suponemos que es italiano. ¿Habría acuerdo para recibirlos el 20 de junio en la comisión? Sí, muy bien. Así se acuerda. Y, señora presidenta, también hemos recibido del profesor Marco Antonio Sepúlveda, que está con nosotros, una minuta con comentarios al proyecto de ley que suprime o modifica la intervención de notarios en trámites, actuaciones y gestiones determinadas, que está en la tabla de esta sesión. Sus señorías tienen estos documentos a su disposición en las carpetas que están allí. Además, señora presidenta, quiero señalar que antes que comenzáramos esta sesión, el Ejecutivo nos ha entregado una serie de documentos, entre ellos algunas indicaciones que van a proponer a este proyecto de ley y que también sus señorías tienen ya a su disposición. Gracias, señor secretario. Señor ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Tal como habíamos acordado la comisión acordó en la última sesión respecto a la indicación número 4 de la honorable senadora Pascual, que reintegra por esta vía una indicación que se discutió durante la tramitación de la Cámara de Diputados para la sustitución de las declaraciones ante notario mediante mecanismos de certificación electrónica. Y dado que existen una serie de observaciones, al Ejecutivo se solicitó buscar una alternativa de redacción. Esto en el siguiente sentido, en el sentido de que tal como se hizo la observación en la Cámara y como se hizo durante la tramitación en esta comisión, existen una serie de obligaciones que cumplen los notarios adicionales a la simple constancia de la firma en una serie de textos, en el fondo, ¿no? Y con ese fin, el Ejecutivo ha entregado a ustedes una propuesta de indicación, lo voy a explicar, con hipótesis y una minuta separada con los ejemplos de lo que corresponde a cada una de ellas. ¿Nosotros tenemos copia de eso? Sí, ahí está. Aquí está la indicación. Ahí está. Eso y los ejemplos. ¿Ok? Esto es cumpliendo el requerimiento que vuestra señoría formularon al Ejecutivo. Si ustedes se detienen en términos sencillos, lo que busca es que quede especificado que corresponde a aquella hipótesis del artículo 401, número 10 y 425 del Código Orgánico de Tribunales, y que esto no se aplica en cuatro hipótesis. La primera es aquellos casos donde no es posible utilizar medios electrónicos de conformidad al inciso segundo del artículo 3º de la Ley de Firma Electrónica, que además ustedes lo pueden ver en la minuta, con los ejemplos, tienen desglosado el encabezado con las hipótesis, ¿no? La segunda tiene que ver con aquellos casos donde la ley o el reglamento exige la comparecencia personal ante el notario, o bien para el otorgamiento de actos de extensión como la suscripción de contratos o convenciones donde son necesaria la intervención con ministro de fe. Esa segunda hipótesis está ejemplificada en una serie de normas. La tercera son en aquellos casos que era lo más relevante, dadas las observaciones que se formularon en la sesión anterior y que
esta honorable comisión no tenía completamente a la vista y es relevante para efectos de la discusión de este proyecto de ley, y es que existen una serie de obligaciones que el sistema legal impone a los notarios, distinta a la simple certificación de la firma, y que, entre otras, corresponde a la acreditación del cumplimiento de una serie de exigencias legales, o bien la acreditación de determinado tipo de antecedentes, el pago de tributo o declaraciones de algún tipo, ¿no? Y si ustedes ven los ejemplos, de hecho esta es una hipótesis de las que más abunda, los notarios cumplen una serie de obligaciones distintas a la condición de ministro de fe, ¿no? El pago de impuestos, la acreditación de una serie de antecedentes, en fin. En resumen, vuestra señoría, aquí hay una propuesta de redacción, pero cumplo también con señalar, porque ustedes tenían la duda ese día, que el universo para determinar cuáles son esas hipótesis adicionales son bien difíciles de determinar. Lo que nosotros hicimos es, o sea, para decirlo en términos sencillos, es jurídicamente posible, de acuerdo al ordenamiento jurídico chileno, sustituir firma electrónica por comparecencia ante notario, aunque teóricamente uno podría decir que sí, cuando uno evalúa la legislación respecto de aquellas obligaciones adicionales que impone la legislación a los notarios, es una hipótesis que no es de simple sustitución. Entonces, la redacción original como estaba planteada dejaba en efecto abierta una serie de circunstancias donde la actuación de estos ministros de fe cumplen una serie de obligaciones, o bien la ley explícitamente señala que deben comparecer para efectos de la suscripción de determinado tipo de contrato. Es lo que acaba de haber pasado respecto a la modificación de la ley de arrendamiento, o al propósito de los contratos de edición, o bien en el pago de tributos de distinta naturaleza. Y por eso lo que ha hecho el Ejecutivo es ejemplificar, poner 3 restricciones para que no exista sustitución completa, y aquí están los ejemplos, ¿no? Eso es por un lado. Y si me permiten, adicionalmente, el Ejecutivo ha creído conveniente reiterar algo que es bastante obvio, pero por las razones que voy a explicar a continuación, que está en la página 2, no es tan obvio, y es incorporar en la Ley de Procedimiento Administrativo, que ya nosotros tenemos una propuesta de norma que ya ha aprobado la Comisión, y en esta ley una regla bastante obvia, y es que la Administración se abstenga de exigir declaraciones notariales unilaterales, y hacemos en aquellos casos donde es innecesaria. ¿Y por qué hacemos la referencia, vuestra señoría? Porque esta es una declaración que ya existe en el derecho chileno, aunque uno no lo crea. La ley 18.181 del año 1982 explícitamente señaló en el artículo 4 que los documentos privados que contengan declaraciones unilaterales juradas, declaraciones de supervivencia o actos similares que deban presentarse ante las autoridades administrativas de cualquier especie, solo requerirán de la individualización y la firma de la persona o personas que intervengan en ellos con indicación del número de cédula de identidad sin que sea necesaria la autorización notarial. Una norma de 1981 que hasta el día de hoy la Administración sigue incumpliendo. Entonces, lo único que hace esta norma, que creemos es reiterar algo que es bastante evidente, pero lamentablemente, dado que estamos en este proyecto y que uno de los grandes problemas que tiene desnotarización es la exigencia de declaraciones juradas que no corresponden legalmente, hemos considerado, dado este requerimiento que ustedes nos pidieron de esta indicación, tratar de tener en consideración esta también. Eso, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro. Le quiero dar la palabra al profesor Marco Antonio Sepúlveda, que nos ha acompañado para que nos dé la opinión respecto de la indicación del Ejecutivo. Profesor. Buenos días, señora presidenta. Por su intermedio, aprovecho de saludar a todos los integrantes de su comisión, al señor ministro, al señor presidente del CERVEL y a los demás integrantes de la mesa. Y agradezco nuevamente esta invitación y también que hayan tenido la amabilidad de permitirme participar por esta vía, porque incluso terminando esta reunión tengo otra con unos profesores a España y bueno, me era imposible asistir. Así que les reitero mis agradecimientos por semejante buena voluntad. En primer lugar, en relación, yo coincido bastante con lo que señala el señor ministro. Evidentemente, respecto de la indicación o los comentarios que presenta el Ministerio de Justicia, no me puedo pronunciar completamente porque evidentemente no lo he estudiado.
no he tenido a la vista ni los ejemplos que plantea el señor ministro, ni la indicación. O sea, evidentemente hay que madurarlo, pero veo que sí el ministerio coincide con lo que este profesor planteó, ¿no?, en la sesión pasada, en orden a que hay una diversa técnica legislativa, por decirlo de alguna forma, ¿no?, que utiliza nuestro ordenamiento jurídico respecto a lo que es la intervención de los notarios. En esto hay que ser muy claro, ¿no?, porque evidentemente el derecho común notarial está en el Código Orgánico de Tribunales, y el Código Orgánico de Tribunales lo único que hace en definitiva respecto a la intervención de notario en documentos privados es justamente referirse a la autorización de firma en dos normas, ¿no? Porque además de la que mencionó el señor ministro, está el artículo 425. Entonces, esa es la primera duda que se nos plantea. Entonces, ¿cuál es la intervención que por regla general debe tener un notario ante un documento privado conforme a nuestro ordenamiento jurídico? Porque a continuación revisamos diversa legislación especial y ya no se habla de autorización de firma, sino que se habla, por ejemplo, y hoy día bastante mayoritariamente, de autorización del documento por notario. Por ejemplo, la salida de menor extranjero, la compraventa de vehículos motorizados, que es un tema bastante importante y singular por otras implicancias que tiene en Chile. Y finalmente, también tal como recordaba el señor ministro, se le exigen adicionalmente al notario verificar una serie de exigencias legales. Uno de los casos más típicos, por ejemplo, es la promesa de compraventa, las famosas ventas en verde o ventas en blanco, cuando se adelanta dinero contra la promesa. Justamente el notario, por ejemplo, tiene que verificar que se ha tomado la póliza de seguro o la boleta de garantía respectiva. Eso solamente a modo de ilustración. Entonces, bueno, yo sigo, digamos, con esas dudas, y no son dudas que me plantea el proyecto, son dudas que al menos yo siempre he tenido en general respecto de la regulación del derecho notarial, fundamentalmente en lo que dice relación con el documento privado. Para no monopolizar el tiempo, hay algo que también yo no alcancé a agregar la vez pasada, bueno, porque el tiempo se hizo escaso, y yo tengo algunas dudas también respecto al funcionamiento de las plataformas electrónicas, ¿no? Yo no soy experto en esa materia, pero tengo algunas dudas, fíjese. En primer lugar, la primera duda que me asalta es lo de la acreditación de la identidad de aquella persona que va a contratar el respectivo dispositivo, es decir, cuando se va a identificar e individualizar. Yo al menos tengo dudas respecto de cómo está funcionando aquello. Y en segundo lugar, yo recuerdo hace un par de años atrás se me cargó un informe en Derecho por parte de la Cámara Chilena de la Construcción, que incluso se tradujo en un libro que publiqué respecto del estado actual del notariado chileno y el documento electrónico. Y hay algo que a mí me alarmó bastante, es que el Ministerio de Economía, y esto lo reconocían todos los actores, porque me tuve que entrevistar con muchos de ellos, ¿no? Desde empresas certificadoras, etcétera, etcétera, notarios, gente del Ministerio de Economía, etcétera. Era justamente me quedó una sensación amarga de que el Ministerio de Economía tenía un escaso músculo, por decirlo de alguna forma, de fiscalización y control de todo el sistema. Yo no sé, no recuerdo cuántas personas trabajaban ahí en la unidad especializada, pero quedé con esa sensación. Entonces, mi preocupación es la siguiente, que estemos avanzando respecto de algo que sí, que es importante hoy en día, que es la tecnología, la firma electrónica, todo eso, pero me preocupa que estemos, por otro lado, vistiendo un santo para desvestir otro, ¿no? Insisto, esto es una sensación, yo no tengo certeza, pero sí, hace 2 años atrás sí quedé con esa certeza de que el Ministerio de Economía no tenía la infraestructura humana, sobre todo, para fiscalizar adecuadamente el funcionamiento de todas estas plataformas y empresas de certificación, etcétera, etcétera. Quizá es una simple aprensión mía, pero igual quiero plantearlo, señora presidenta. Gracias, profesor. ¿Ministro? Sí. Señora presidenta, una alternativa es abordar este tema en el proyecto más largo,
Sí. Esencialmente porque es de responsabilidad del Ministerio señalar, y por eso nosotros entregamos una minuta separada con los ejemplos, simplemente para demostrar que hay una serie de tipos de obligaciones que uno tiene que tener en consideración, y por lo tanto el impacto que puede provocar sin dimensionar adecuadamente eso podría ser algo más complejo. Entonces, la propuesta del Ejecutivo es si esta norma, a propósito de lo que se va a discutir en el proyecto que sigue a continuación, que es el más estructural, nos permite hacer una revisión de todo este tipo de intervenciones y así adoptar una medida de homologación en el caso que corresponda con medios electrónicos que sea la adecuada. Muchas gracias, ministro. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Me parece bastante razonable, ¿no es cierto?, acogiendo también no solamente las inquietudes y lo que ha tenido que hacer el Ministerio de llegar a ejemplarizar para tener algo de claridad, que rechazáramos en definitiva entonces la indicación de la senadora Pascual, pidiéndole a ella que una vez que veamos el proyecto más estructural, la volviera a presentar y discutimos ahí en mayor profundidad este tema. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Señor senador Galil. Gracias, presidenta. A ver, escuchándola al ministro y, bueno, cómo esboza este inciso segundo que le incorpora a la indicación de la senadora Pascual y las ejemplificaciones, y también escuchando, por supuesto, la exposición del profesor Sepúlveda, yo sigo sin resolver la duda, y yo creo que es la misma que tiene finalmente el ministro, que es que uno puede hacer esta diferenciación a través de incorporar un inciso, diferenciar firma autorizada ante notario de comparecencia ante notario para su otorgamiento. Pero el problema que descubrimos o que abordamos la semana pasada, yo creo que no queda enteramente resuelto, porque en diversos cuerpos legales la ley usa indistintamente la expresión autorizar ante notario o comparecer ante notario, sin prever los efectos que de ellos se pueden derivar, y que malamente podemos abordar en una norma que pretenda resolver esa disparidad de criterio en algo que es imposible de abordar en un estudio. Además, así que eso creo que por una razón de prudencia legislativa debiéramos efectivamente resolverlo en el cuerpo legal en que veamos la firma electrónica avanzada. Y a propósito de eso, y aunque toca este tema, pero también se va a ir al otro cuerpo legal, yo conversando con el senador Piu, que es como el referente, el cibersenador, claro, el cibersenador. No sabemos si es físicamente... Y de interoperabilidad. Él siempre me señala de que en Chile tenemos firma electrónica avanzada, pero que nos falta una pata absolutamente trascendental para que efectivamente demos un paso para que la firma electrónica avanzada sea robusta, y que tiene que ver con que en Chile los ciudadanos no tendríamos, eso lo entendí, no tenemos una identidad digital. No tenemos una identidad digital. Esto que así que, bueno, al banco en el que yo estoy, me tiene que mirar y dice, sí, este señor. Y aún así, después pide las claves y los sobres que tienen que estar asociados al teléfono, y yo tengo registrado. O sea, tienen N salvaguardas desde mirarme a los ojos hasta finalmente llegar a que yo pueda. Entonces, el registro civil todavía no tiene ese mandato legal de otorgar identidad digital. Entonces, la suma de todas estas cosas a mí me hacen pensar de que la sugerencia que hace el ministro es la correcta. Es decir, este tema mejor, también va a parecer un rechazo, pero tomo sus palabras, presidenta, le explicamos a la senadora Pascual de que esto en realidad debe verse en el otro proyecto, porque podríamos estar dando una solución incompleta, algo imprudente, y que podemos dejar más destrozos que soluciones después de aprobar una indicación como esta. Gracias, presidente. Gracias, senador. Ofrezco la palabra, o habría senador Huenchumí. Presidenta, bueno, yo me vengo incorporando en esta etapa porque creo que alguna vez en años anteriores lo vimos esto, presidenta.
Pero yo coincido con el senador Galilea en que una cosa es la firma y la comprobación de la autorización de la firma del notario, que dice relación con la identidad del compareciente, pero yo creo que el notario, junto con la autorización, tiene otras obligaciones que no dicen relación solamente con la identificación del compareciente, sino que, por ejemplo, en la escritura pública tiene que examinar si hubiera, por ejemplo, un objeto ilícito. O sea, ya es un juicio de mérito, digamos, respecto de las normas del Código Civil sobre esa materia. En otro sentido, tiene que asegurarse de que se paguen los impuestos respectivos, como por ejemplo se autoriza el contrato de mutuo. En otro tiene que hacer un cierto examen de mérito respecto de la titularidad del dominio, como es en la ley de arrendamiento, que, ¿no es cierto?, que aprobamos hace un tiempo atrás. Entonces hay un conjunto de temas que dicen relación no solamente con la identificación del compareciente, que podría hacerse electrónicamente, sino que con un cierto juicio jurídico respecto de los efectos del contrato mismo de que se trata. Y por lo tanto creo yo que esto ameritaría que lo dejáramos para la discusión de fondo, señor presidente. Muchas gracias, senador. ¿Habría unanimidad entonces para rechazar en este sentido, entendiendo que necesita una mayor discusión, análisis y estudio en profundidad, y dejaríamos este tema para cuando veamos el otro proyecto en forma más profunda, rechazando en la indicación de la senadora Pascual? ¿Estamos de acuerdo? Así se hace. Señor secretario, la última indicación, para ir luego con don Andrés Tagle. Señora Presidenta, la indicación número 5 es la última que fue presentada en tiempo y forma. Es del senador señor Durresti y propone incorporar un nuevo artículo también del siguiente tenor. Los bancos, universidades, clínicas u hospitales u otras entidades públicas o privadas que desempeñen funciones públicas no podrán exigir la presentación de autorizaciones notariales de firmas en documentos otorgados en soporte de papel o electrónico para la ejecución de trámites que deban realizarse ante estos, salvo que dicha autorización sea expresamente requerida por mandato legal o reglamentario. Ministro, le ofrezco la palabra. Sobre esto, el Ejecutivo, la única precisión que puede realizar es aquella que está vinculada a la administración pública. Una exigencia como esta está impuesta en los artículos 13 y 14 para los requerimientos de los documentos que se presenten ante la administración pública, y la exigencia para la administración también del artículo 4 de la ley 18.181 sobre los efectos que pueda tener en las actividades privadas. El Ejecutivo no tiene dimensión del impacto de esta declaración. Gracias, ministro. Profesor Marco Antonio Sepúlveda, si nos puede dar su opinión, por favor. Para complementar algo que nos contó el ministro respecto de esta increíble norma, ¿no?, del año 82 que no se aplica, también sugiero revisar el artículo 1 de la ley 19.908 del año 1991. Creo que es importante porque ahí se van a encontrar con otra sorpresa que es francamente increíble. Bueno, yo en lo personal estoy absolutamente en contra de una indicación como esta. Evidentemente que adolece a mi juicio en primer lugar de imprecisiones, imprecisiones claras. Por ejemplo, ¿qué significa, cuál es el verdadero sentido y alcance de estas entidades no privadas que ejercen funciones públicas? O sea, ya la determinación en la práctica de algo así, convengamos que es bastante complejo. Quizá hay casos que son sumamente obvios, pero hay otros en los cuales evidentemente se nos van a presentar dudas terribles. Pero eso es en cuanto a lo formal. A mí me preocupa el fondo de esta norma, porque en definitiva, a mi juicio, es un claro atentado contra el principio de la autonomía de la voluntad en el ámbito del derecho privado. Sobre todo si nosotros recurrimos a lo que es la teoría del instrumento, ¿no?, ya sea instrumento público, instrumento privado,
Bueno, evidentemente las partes contratantes somos libres de exigir que determinados actos, determinadas declaraciones estén contenidos en uno u otro instrumento según el valor probatorio que el propio ordenamiento jurídico le asigna al respectivo documento. Por ejemplo, imaginémonos los bancos. Los bancos realizan una serie de trámites, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los estudios de título. Efectivamente, los bancos exigen a veces declaraciones que el mismo Código Civil no exige que consten en escritura pública. Pensemos, por ejemplo, una renuncia de una acción resolutoria. Bueno, el día de mañana entonces alguien podría invocarle al banco que por qué le exige una escritura pública, una renuncia a acción resolutoria, si en realidad el Código Civil en parte alguna exige que la renuncia conste en escritura pública. Y en el caso de los bancos, además, me parece particularmente complejo porque evidentemente sabemos que cuando los deudores no quieren pagar, ellos como sus abogados se ponen tremendamente creativos, ¿no? Así que yo personalmente no puedo estar de acuerdo. O sea, la verdad que esto terminaría afectando la libre contratación, como digo yo, el principio de la autonomía de la voluntad. Evidentemente las partes tienen que ser libres para determinar la documentación que utilizan. Incluso, mire, le cuento un solo caso en el derecho comparado. En Brasil, por ejemplo, los bancos, respecto a legislación especial, evidentemente, han sido designados como ministro de fe, pero la ley los designa como ministro de fe. Es decir, usted en Brasil, respecto a una serie de documentos, efectivamente no requiere asistir al notario, pero ¿por qué? Porque la ley le reconoce calidad de ministro de fe respecto de determinadas operaciones bancarias al mismo banco. Entonces, ahí también tenemos en el derecho comparado un buen ejemplo. Pero yo creo que no es posible exigirle a ninguna entidad privada, en definitiva, imponerle, en definitiva, si exige un documento autorizado de tal o cual forma. Por de pronto sabemos nosotros perfectamente que un documento privado ni siquiera tiene fecha cierta respecto a tercero, salvo que justamente se incorpore en el protocolo de un funcionario, o bien fallezca, ¿no? Como dice el Código Civil, quien suscribió el documento. Entonces, yo personalmente, y disculpe que sea tan tajante, pero creo que esta es una norma que pone en jaque una serie de normas de orden privado. Muchas gracias, profesor. Gracias. Le vamos a dar la palabra al senador Durresti, que es el autor de esta indicación. Sí, gracias, presidenta. Yo parto por lo último. Poner en jaque creo que es un poquito exagerado de parte del profesor. Yo me hallé... Es para ajedrez, dicen. Claro, claro. Debe jugar ajedrez seguramente, que no sea jaque mate, me imagino. Era un simple jaque, digamos. Pero creo que es un poco exagerado. Lo que nosotros buscamos con esta norma, y creo que es lo que inspira, tampoco uno se enamora de la norma de la mejor redacción o el propósito, es que no se dupliquen, que no se sobreexija ante notario documentos que son de la propia administración, y por eso en la propia redacción dice: los bancos, universidades, clínicas u hospitales u otras entidades públicas o privadas que desempeñen funciones públicas, no podrán exigir la presentación de autorizaciones notariales de firma en documentos otorgados en soportes de papel o electrónicos para la ejecución de trámites que deban realizarse ante esta, salvo que dicha autorización sea expresamente requerida por mandato legal o reglamentario. ¿Cuántas veces en las clínicas se exigía un pagaré? Creo que todavía se sigue exigiendo. Y ante notario. ¿Ah? Claro, pero o un cheque. Entonces, muchas veces en entidades, en universidades, en bancos, documentos que son propios de la administración te lo exigen, que provienen, no sé, el título profesional, te lo exigen ante notario, cuando en el caso de los abogados es otorgado por la Corte Suprema, hay un registro, o los títulos de las universidades reconocidas tienen validez, y ese mismo documento que tú sacas tienes que hacerlo ante notario para presentarlo, por ejemplo, en una clínica, en un banco. Ese es el objetivo, insisto,
si la redacción, si la ubicación del articulado no es la correcta, yo siempre llano y no forzar una discusión. O si el Ejecutivo, entendiendo el concepto de lo que buscamos, podemos trabajarlo en la ley larga, yo no tengo inconveniente. No quiero despachar este proyecto, que el objetivo es una ley corta, pero trato de buscar que el sistema registral, el sistema de fe, no se extienda a límites inconmensurables, que es lo que hoy día nosotros vemos. Todo ante notario y ese trabajo de mesón, que creo que no es para lo que la notaría está creada, partiendo nuevamente al tema de ministro a la fe pública que da el notario. Esa es la discusión, Presidenta. Gracias, senador. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Tenemos dos opciones: o la sometemos a votación, o el senador Durresti, con el compromiso del ministro, la retira para que, igual que la anterior de la senadora Pascual, quede para la discusión más profunda en el otro proyecto. Efectivamente, el Ejecutivo se compromete a incorporar esa norma, al igual que la que hemos discutido en el caso de la senadora Pascual, en el sentido, tal como lo plantea el senador, de que entidades que realizan prestaciones de servicio en general no requieran de autorización notarial en aquellos casos donde esos documentos constan en instrumento o en un documento público, en el fondo, ¿no? O sea, pues sería como doble la autentificación. Entiendo que ese es el punto, y por lo tanto el Ejecutivo va a trabajar en una indicación de ese tipo cuando entremos en la discusión del proyecto más grande, si le parece. Y ministro, a mí me hace mucho sentido lo que señalaba el profesor. Creo que uno de los temas en que no puede haber variabilidades en el valor probatorio de los documentos, ¿no es cierto? El que sea suscrito ante notario va a tener siempre un mayor valor probatorio que cualquier documento privado. Entonces es importante que aquellos documentos que usted proponga en alguna entidad que realice una función pública, que no se requiera esta notarización, pero que ese instrumento público tenga también plena validez probatoria, porque si no, efectivamente estamos alterando normas mucho más profundas que solamente desnotarizar algunos trámites. Sí. Bien, senador la retira, senador Huenchumilla primero. No, yo, Presidenta, estoy de acuerdo en el fondo de lo que se propone, pero aprovechando la especialidad del señor ministro, me gustaría solamente que se avanzara un poquito en lo que se entiende por entidades públicas o privadas que desempeñan funciones públicas. Creo que convendría dejar un poquito avanzado y clarificado ese punto. Entidades privadas que ejercen función pública en lo que se... ¿Ah? No, sí lo sé. Y habitualmente después puede entrar problema. En lo que se denomina servicio público material, que son aquellas entidades privadas que ejercen función pública y en el derecho chileno tienen algún reconocimiento positivo, pero en general la tienen a nivel jurisprudencial. Esto lo ha señalado la Corte Suprema. El ejemplo más claro sería en las hipótesis donde la Corte la aplica para AFP, ISAPRES y cajas de compensación. En el caso de AFP y ISAPRES, porque considera que forman parte del sistema de seguridad social. Esto es lo que dice la Corte Suprema en la actualidad. Y en las cajas de compensación es porque tocan créditos sociales. Y cada vez que resuelven esos casos, el estándar que utiliza la Corte Suprema respecto a la intervención de ese tipo de organismos es el equivalente que le exige a un organismo administrativo desde el punto de vista de la motivación, desde el punto de vista de la fundamentación y desde el punto de vista del tipo de acciones que puede llevar a cabo, en el fondo, ¿no? Entonces, en algunos casos hay poco reconocimiento legal, amplio criterio jurisprudencial, pero en el entendido que lo vamos a ver en el segundo proyecto, es evidente que si uno habla de entidades privadas que ejercen función pública, uno tiene que, para efectos de la ley, definir cuáles son. Porque de lo contrario queda en este ámbito abierto, que claro, sirve para la especulación académica, pero genera conflictos prácticos.
Muchas gracias, ministro. ¿Retira entonces la indicación? Con esa argumentación la retiro para poder generar un debate más de fondo y poder despachar este proyecto, pero me parece muy bien que podamos avanzar en esa situación. Insisto y reitero en el concepto que nosotros tuvimos al introducir esta indicación, que no se certifique certificados que debieran estar ya certificados por su propio origen, porque tú con eso le das una señal a las contralorías internas, a los departamentos jurídicos o a la fe pública de esa propia institución. Si tú además eso tienes que autentificarlo en la notaría, no solo es un trámite engorroso para facilitar un mejor tránsito, sino que terminas burocratizándola. La retiro, Presidenta, para poder despachar el proyecto. Gracias, senador. Solicito dos acuerdos. Uno, que a contar de las 11:30 me pueda reemplazar aquí en la presidencia el senador Galilea, por favor. Estaría de acuerdo. Y lo segundo, la unanimidad de los señores senadores para volver a la indicación número 1 del senador Durresti de el poder autorizado ante notario por un poder simple del apoderado general. En la página 43. Nosotros habíamos aprobado esa indicación con modificaciones, manteniendo el poder notarial y la firma electrónica. Sin embargo, hoy día nos acompaña el presidente del CERVEL, Andrés Tagle, que dice que esto en las últimas elecciones ha sido autorizado expresamente y ha funcionado muy bien. Lo que propone la indicación el senador Durresti, que también se está viendo en el proyecto de ley que presentaría la SECPRES para el voto obligatorio en todo el resto de las elecciones, las sanciones, los que nos queda pendiente, ¿no es cierto? Entonces solicito la unanimidad para reabrir este debate y escuchar a el presidente del CERVEL, Andrés Tagle. ¿Habría unanimidad para ello? Bien. Señor ministro, tiene usted la palabra. Simplemente, señora presidenta, una interrupción antes de darle la palabra a don Andrés. Nosotros habíamos propuesto una redacción que era innecesaria para los artículos 13 y 14. Innecesaria en los siguientes términos, porque la ley está vigente. Yo solo quiero, a título del Ejecutivo, que respecto de la modificación del artículo 13 de la Ley de Procedimiento Administrativo, como de la incorporación del artículo 14, que ya esta comisión ya aprobó, en términos de que la Administración Pública no pueda exigir autorizaciones notariales, salvo en aquellos casos que sea expresamente mandatado por la ley. El Ejecutivo, solo para efectos de la historia fidedigna, lo que hace es reiterar por esta vía lo que ya la ley dice en el artículo 4 de la ley 18.181, una reiteración que podrá ser sobreabundante, pero dada la forma en que se aplica, el Ejecutivo cree conveniente tener en consideración que estas dos normas tienen por propósito insistir en la aplicación de esa regla. Eso nada más, señora presidenta. Gracias, ministro. Así lo entendemos todo. Por eso, y además señalar que esos dos artículos ya están aprobados, no sufrieron indicaciones, por lo tanto se va a mantener lo que usted señala. Don Andrés Tagle, tiene la palabra. Gracias. También quisiera, si usted nos propusiera mantener la indicación, como se redactó, cambiarla o rechazarla o retirarla para dejarla en el proyecto que usted está trabajando con la SECPRES. Nos va a dar su opinión y le doy la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros en realidad, a propósito de que ya se estaba interviniendo las leyes electorales, con esta indicación hicimos una revisión de todas las participaciones de notario en las leyes electorales. Y una sola hojita, así que la quiero revisar con usted. En la ley de votaciones populares y escrutinio, la 18.700, bueno, las declaraciones de candidatura deben ser ante notario, ¿ya? Por la declaración de candidatura, primero el candidato acepta ser candidato, ¿ya? Y eso es bien importante, ¿eh? Porque con la vorágine que se produce para inscribir candidatos, en el último momento los partidos políticos podrían declarar a una persona sin su autorización. No me parecería raro que eso pudiera ser. O sea, sí, yo he visto intentos por lo menos. Entonces, ¿qué?
es la verdad, digamos. Ustedes saben cómo es esos procesos, digamos, especialmente. ¿Qué? No, de repente hay intentos de inscribir personas que no quieren ser candidatos. ¿Ya? Entonces, eso acepta la candidatura. Y por otro lado, declara que no tiene inhabilidad, etcétera, etcétera. Esto es el caso de Arica recientemente. Y creemos que debe seguir siendo ante notario. Hay una diferencia con los candidatos de las elecciones locales que yo voy a explicar. Después, lo mismo respecto al retiro de candidatura independiente debe ser ante notario. Las declaraciones de los partidos políticos las hacen los partidos con esta declaración del candidato. La declaración independiente la hace el propio independiente, por lo tanto la debe retirar también con notario para que conste su voluntad. Ahora, los artículos 14 y 15 se refieren a las patrocinios de la candidatura independiente que puedan ser ante notario. Pero permite también que sean ante la web del CERVEL con una autentificación de la identidad. Y esa autentificación de la identidad es la clave única. ¿Ya? Esto ha estado funcionando muy bien. ¿Ya? Prácticamente ya no tenemos patrocinio ante independiente. Lo que nos ha llegado han sido falsos, digamos, por así decirlo. El último incidente grande eran falsos, de un notario muerto. Y todo se está haciendo hoy día por web de los patrocinios de los independientes. Funciona bien, es una facilidad y la clave única, en nuestra opinión, funciona muy bien como una firma electrónica simple, pero obviamente esto está centralizado en el propio gobierno y lo que hacen los sistemas, ¿no es cierto?, la persona va a la web del gobierno y el gobierno nos devuelve. No, nosotros no conocemos las clases únicas, el gobierno nos devuelve solamente que la persona ha sido identificada, ¿ya? Y ahí nosotros le seguimos permitiendo hacer acciones dentro del sistema, ¿no? Pero también el artículo 141 menciona multa a los notarios por patrocinios falsos de candidatura. Ha habido casos de eso, en el pasado los patrocinios, ¿qué? Pero esa la hicieron las Cortes Supremas, digamos, pero hay una sanción de la ley, ¿no? Y está el 169 de los poderes de apoderado deben ser apoderados generales, también los apoderados ante la oficina electoral y los apoderados ante las juntas electorales, pero eso normalmente los partidos no designan, pero para ambos deben ser ante notario, ¿ya? Aquí ha sucedido, Presidenta, que, a ver, desde el plebiscito del 2020 en pandemia, ahí se nos otorgó constitucionalmente en un artículo transitorio la facultad de normar cosas directamente por el Consejo del CERVEL, muy específica. La ley salía a cada una de ellas, que nosotros podíamos de alguna manera modificar leyes en esas materias por efectos de la pandemia. Y una de las que se modificó fueron los poderes de los apoderados por la dificultad de concurrir a las notarías, etcétera, ¿ya? Y eso se ha estado usando, otra fue la lápida pasta, ¿ya? Y esa se han estado usando en 8 procesos electorales, uno el 2020, 5 el 2021, uno el 2022 y el de ahora, y también se va a usar en diciembre, porque en el artículo 144 también quedó que estos poderes podían ser simples, ¿ya? O sea, en enero que se dictó esto también se incluyó esta situación. Ahora, a nosotros es una complicación, nos pasa lo mismo con la lápida pasta. ¿Cómo volvemos atrás al texto de la ley? La gente no entendía que ahora le digamos tiene que ir con la piamina. Y lo mismo, los partidos están muy contentos que este poder no sea ante notario. Además, la realidad anterior de esto era que los encargados electorales nacionales firmaban los poderes en blanco, y los pasaban por notario en blanco y los repartían a lo largo de Chile y alguien llegaba y lo designaba en el mismo local de votación al poder. Entonces, creemos que el poder simple es una buena medida, ha funcionado bien y no hemos tenido problema. El problema podría ser que alguien incorrecto representara a otra persona en el local de votación, pero no, en 8 procesos electorales no ha habido denuncias al respecto. Bueno, también es importante decir que los notarios, ya yo quiero afirmarlo, tienen una importante participación en la ley. Esta es una participación aparte de ministros de fe. Ellos son normalmente integrantes de juntas electorales y en muchos casos también son delegados de la junta electoral en el local de votación, o sea, están a cargo de un local de votación. Siempre hemos tomado mucha
mucha relación con la Asociación de Notarios y Conservadores, y la verdad es que ellos asumen esta carga pública y lo hacen bastante bien y con mucho espíritu y colaboración democrática. Respecto a la ley de partidos políticos, la escritura de constitución de un partido político debe ser ante el notario. El notario no puede negarse a hacerla ni tampoco puede cobrar a todo esto. Y en realidad, bueno, es importante que una escritura pública de constitución de un partido sea ante notario. Yo creo que eso se debe mantener. La afiliación a un partido político en formación ya debe ser ante el notario, no la afiliación a un partido ya existente, solo la constitución nueva, ya sea nacional o en una región. Pero también se permiten los medios electrónicos, ¿ya? Y eso también ha estado funcionando muy bien. O sea, todos los partidos hoy día no están recurriendo a que sus potenciales afiliados vayan a la notaría, lo cual es un trámite difícil, sino que simplemente lo hagan vía clave única en la web. Ahora, en ese caso, no quedan afiliados. Nosotros lo consideramos una solicitud de afiliación, que se la mandamos al partido y el partido la tiene que autorizar, porque puede rechazar a un nuevo afiliado y volver al CERVEL. Lo mismo, bueno, esto no tiene condición de cómo se hacía, no era ante notario, la desafiliación de un partido hoy día mayormente se hace con nosotros por vía web. Yo quiero señalar que la verdad que una cosa buena que trajo la pandemia es que todo el mundo se preocupó de tener la clave única, estar informado de ella y poder hacer trámites con ella. Y eso le ha facilitado la vida a mucha gente, incluso a nosotros. Así que ahí en el fondo puede ser ante notario la afiliación, pero también se permiten estos mecanismos web, entonces se puede escoger, ¿ya? Bueno, en la ley de elecciones, el sistema de elecciones primarias, la ley 20.640, artículo 40, tiene que la renuncia de un candidato, la renuncia a su candidatura de un candidato nominado dentro de ciertos plazos también debe ser ante notario y nos parece que eso se mantenga. De la ley de municipalidades, en las materias de aspectos electorales, también los patrocinios de candidatos independientes, los patrocinios para solicitar un plebiscito comunal debe ser ante notario. No recordamos plebiscitos comunales solicitados por un porcentaje de la ciudadanía, sí decididos por el propio Consejo Municipal. Son muy poquititos los que se han hecho en todo caso. Normalmente se hacen consultas, que no son vinculantes, pero plebiscitos muy pocos. ¿Ya? Y el 113 tiene que los patrocinios para las candidaturas independientes, para alcalde y concejales, deben ser ante notario. Pero como hay una remisión también general a la ley 18.700, la norma de la 18.700 que permite la clave única se ha aplicado también a estas elecciones municipales. Y también, obviamente, se aplica la ley 18.700 de la declaración de candidaturas que deben ser ante notario. Y lo mismo pasa con la ley de gobierno de administración regional en aspectos electorales, que las declaraciones de candidatura a gobernador y consejero regional deben ser ante notario. Aquí hay una importancia mayor, porque tanto estas declaraciones de candidatura a los cargos regionales como a los cargos municipales tienen una consideración mucho más importante que la de diputados y senadores, en el sentido de que hay para estos cargos exigencias adicionales que la de ser un simple ciudadano con derecho a sufragio. Hay, por ejemplo, que no tenga dependencia de drogas, ¿ya? ¿Cómo se prueba la dependencia de drogas por parte del CERVEL en un proceso de 10 días que recibe 17.000 candidatos a este tipo de elecciones? Entonces, lo que está en la ley es que esta declaración jurada del candidato, si es falsa, ¿ya? Si es falsa, pierde el cargo. O sea, es condición de la pérdida del cargo. No está para los diputados y los senadores, digamos, ¿no? Eventualmente. Sí, pero igual, si declarara falsamente podría cortarle el cargo. O sea, la situación de la señora Añez, digamos, si fuera una candidatura local, perdería el cargo de ser elegida, digamos. Y también los patrocinios de candidatos independientes a gobernadores y cores, también a notario, pero puede usarse la clave única, digamos, en el CERVEL. Eso es básicamente todas las menciones de notaría en las leyes electorales. Ahora, insistiendo sobre la indicación, a nosotros
nos parece dejar el poder simple permanente para estos cargos, ¿no? Más que la modificación que se hizo en la sesión pasada. Y también se la hemos solicitado al Gobierno, a la Secretaría General de la Presidencia, que vaya incluida en esta legislación que ellos están preparando sobre el voto obligatorio y todo el procedimiento de multas, ¿no? ¿Okay? Ellos tienen, sí, es una petición de incorporarla ahí, yo entiendo que la van a acceder a eso. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Tagle. A ver, corríjame, secretario. Nosotros, respecto a la indicación número 1 del senador Urresti, la habíamos aprobado con modificaciones, que decía con poder autorizado, o sea, un poder, perdón, más que poder simple, habíamos dejado poder autorizado ante notario o firma electrónica, ¿no es cierto? Pero entendería yo, bueno, el presidente del Consejo del CERVEL se ha referido a muchos temas, pero en particular respecto a lo que se refiere a la indicación, me da la impresión de que, y eso le quería preguntar, de que usted está de acuerdo con el tenor original de la indicación, que es simplemente un poder simple, que no parece haber presentado ningún tipo de problema en muchísimas ya actos electorales, en 8, y que por lo tanto nuestra preocupación de dejar cierta formalidad del notario o poder electrónico no se justificaría. ¿Es estrictamente así, don Andrés? Así es, señor presidente, y yo creo que esto electrónico nos puede complicar más, porque muchos de estos poderes se entregan en la mañana del día de la elección, o en el mediodía, porque el partido no tiene nadie, ni le llegó alguien que se quiere colaborar después de haber ido votado. Esa es la realidad. Muchas veces los apoderados solo están en el escrutinio, ¿eh? Entonces, la verdad es que quizás lo hace incluso más engorroso, ¿ya? Y no hemos tenido problemas. 8 procesos electorales no es menor, digamos. Normalmente esto antes necesitaba como 14 años, digamos, no, 12 años creo, ¿eh? No, 16, perdón, 2 cada 4. Ahora se hicieron en pocos años, digamos, y eso demuestra. Y por eso para nosotros es una complicación por ver atrás. Tendríamos un fuerte reclamo de los partidos políticos en esta materia, ¿no? Entonces, senador Urresti, me imagino que usted no pone ninguna objeción en que volvamos a su redacción original, que es sustituir simplemente la expresión un poder autorizado ante notario por un poder simple. Senador Buenchumilla. Yo entiendo que esta indicación, ¿no es cierto?, es al inciso 3 del 169. ¿No es así? Y ahí se habla de los apoderados ante las juntas electorales, colegios escrutadores, tribunales electorales y tribunal calificador de elecciones. Y después se habla de los apoderados de mesa y de locales de votación. En el caso de los tribunales, ellos tienen, entiendo, su propia norma, digamos, de cómo comparece el abogado, ya sea por escritura pública o por poder autorizado ante el secretario. No sé si eso significa entonces que estamos cambiando eso por un poder simple. Porque una cosa distinta es el apoderado de mesa o el apoderado de local. Y probablemente en los colegios escrutadores o ante las juntas electorales. Pero en los tribunales, no sé si ahí estamos cambiando, digamos, algo que está reglamentado en otra parte, no sé. Esa es una primera consulta que hago yo. Lo segundo es que el problema es que aquí hay una cadena, porque se supone que el apoderado de mesa representa un partido y el que le otorga el poder representa al partido, que debe ser un dirigente de un nivel un poco más alto, provincial o regional, digamos. Y a su vez ese dirigente regional está avalado por el presidente nacional, que tiene la representación de una persona jurídica de derecho público como es el partido político. Entonces, esa cadena está bien resguardada, primero en los tribunales,
y segundo, en la cadena que se produce para atrás. Porque pudiera haber que si alguien que no es del partido político, que en el objeto de meter una cuña, dice yo mando a un amigo que sea apoderado de otro partido, digamos, para trabajar en contra justamente de un partido, digamos, que esté en el otro lado. Ahora, eso podría constituir un delito, evidentemente. Pero queda salvaguardado con decir simplemente poder simple. Esa es mi consulta, presidente. Don Andrés. Gracias, presidente. A ver, tal como dice ahí, los poderes en general, ante todas las actuaciones de electorales, llamémosle, juntas electorales, normalmente no concurren apoderados a las juntas electorales. Colegios de escrutadores sí, en casos estrechos. Supongo que ayer deben haber concurrido los partidos que están disputando ahí un cupo en Tarapacá, ¿ya? Pero normalmente tampoco, si no hay mayor no hay diferencias estrechas, no participa. Pero bueno, es una actuación electoral también y bueno, y desde luego están los apoderados generales, titulares suplentes y los apoderados. Ahora, un nombramiento, o sea, los que lo nombran, ahí dice, son los encargados electorales a que se refiere el artículo 10 de la ley de votación. Y esos encargados electorales se designan en la inscripción de una candidatura, ya sea independiente, en el acto de declaración de un pacto electoral se designan y son normalmente tres o cuatro personas. Ahora, en realidad lo que sucedía en el pasado es que estos señores entregaban, firmaban los poderes en blanco, iban a la notaría, un notario todo se los firmaba también, y después repartían poderes en blanco a lo largo del país, digamos, y con esos poderes en blanco llegaban no solo los apoderados generales, sino que también los apoderados de mesa, porque no hubo un momento que esto era de los apoderados de mesa. Y estos señores tenían que firmar 40.000, 50.000 y 60.000, si había muchas veces para tener un stock suficiente de poderes en blanco, ¿no? Entonces, de verdad, el documento andaba dando vuelta por muchas partes, ¿no? Y cuando esto se modificó producto de la pandemia, funcionó bien. Los encargados electorales que aparecen firmando eso están registrados en las juntas electorales y con los delegados. Por lo tanto, el delegado sabe quién puede llegar con el poder y quién no, etc. Ahora, yo creo que tiene la razón el senador respecto de tribunales electorales, el tribunal calificador. Pero ahí normalmente el que actúa es un abogado en representación del partido. Ahora yo creo que la representación del partido es poder simple. No creo que llegue a un tribunal con poder ante notario a presentar una documentación, ¿no? ¿Qué hacemos en ese caso? Ministro, sí, ministro Cordero. Opera la regla general, pero además, recuerde, y me corrige don Andrés, que el Tribunal Electoral y el Tribunal Calificador no realizan función jurisdiccional cuando se refieren a materias que están vinculadas al escrutinio y la proclamación, que yo podría tener derecho a estar ahí. Sí, entonces lo que quiero decir con esto es que la comparecencia jurisdiccional tiene regla especial que requiere abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, y de hecho ese es un problema que hubiésemos tenido antes incluso la indicación, porque ahí opera regla especial. O sea que no rige el CPC. No, o sea, rige las reglas generales de comparecencia jurisdiccional y no esta regla en particular. Ahí cierto. Claro, ahí es CPC, en esto es simple nomás. Sí. En esto sí. Sí. Comparto, en general los partidos llegan a los tribunales más bien por reclamaciones que tienen que ver con la nulidad o por solicitud de rectificación, y llegan a través de escritos, digamos, siempre por un abogado y designado obviamente por el partido, con un poder del partido político respectivo. Y sí. Muy bien. ¿Aclarado el punto? ¿Aclarado? Muy bien, entonces propongo a la comisión aprobar
por unanimidad la indicación original del senador Durresti, que es la indicación 1, que viene a reemplazar en el inciso tercero del artículo 169 de la ley 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, la frase de un poder autorizado ante notario por un poder simple. ¿Todos de acuerdo? Aprobado por unanimidad. Bien, entiendo que no hay más temas que tratar para la tabla de hoy. Entonces, el ministro tenía que retirarse porque va a la Comisión de Seguridad, entiendo, así que el ministro lo dejamos liberado porque yo creo que aprovechando la presencia de don Andrés Tagle, vamos a aprovechar de conversar otras cositas más. Sí, no, yo agradecer a la Era comisión. interesante escuchar, ministro. Sí, por no, si no acaso. cabe ninguna duda. Eso sería, yo, Senadores, damos por terminada la sesión y conversamos fuera de... ¿Fuera? Ya, pero a ver, para formalidad, secretario, primero, habiéndose resuelto todas las indicaciones, se da por despachado el proyecto. Ya, queda liberado, ministro, si se quiere retirar, o hágalo en el momento que estime oportuno. me retiro aún a mi pesar. Me hubiera gustado quedarme, pero voy a otra comisión. Muchas gracias, señor presidente. Buen día. Bueno, don Andrés, yo creo que aquí en la comisión todos tenemos la inquietud de lo que sucedió con esta candidata en Arica del Partido por la... ¿Qué micrófono? No, pero el único invitado es el profesor Sepúlveda. Sí. Entonces, espérate, sí, entonces la inquietud, que por lo menos tengo yo, es que yo supondría que evidentemente el CERVEL no tiene por qué conocer a todos los candidatos de todos los partidos de todo Chile en todos los distritos electorales. Y por lo tanto la única posibilidad de verificar los antecedentes, por ejemplo de inhabilidades, es que le pida al registro civil, que es la entidad que debiera tener este tipo de antecedentes, que le informe si la persona tiene algún tipo de inhabilidad o no tiene algún tipo de inhabilidad para ser candidato. Y entiendo que es ahí donde se produjo el problema. El registro civil no tenía este antecedente. Y lo que me gustaría a mí saber, en particular, es si han conversado con el registro civil y si el registro civil tiene en general esto, no lo tiene, lo lleva al día, no lo lleva al día, porque efectivamente es un tema no tan habitual, pero el mandato legal es claro respecto de que ellos son los que tienen que manejar el dato de si una persona ha perdido o no perdido su calidad de ciudadano, lo que le habilita o inhabilita para una serie de actos, como por ejemplo los electorales. No sé si el senador Uresti quiere complementar. Sí, en la misma línea, presidente, yo ingresé un oficio en que, entre otras cosas, solicito al CERVEL que informe sobre el mecanismo que el servicio utiliza para la revisión y cotejo de los antecedentes de candidatura de personas que postulen a cargo de elección popular, en este caso. También señalar independiente que es bueno saber qué es lo que falló, porque algo falló, porque esta candidata con esa condena, con esa inhabilidad, no debió haber sido calificada, yo creo, su candidatura. Yo, considerando también que no fue electa, que quita un poquito de presión,
Y también, vuelvo a la retórica que siempre hacemos, que el servicio electoral todos lo respaldamos, porque es una institución que a las 20 horas sabemos qué candidato, qué candidata hay en cada lugar electo y eso opera bien. A mí me trae a colación dos derivadas. Una, ¿estará ocurriendo en otro tipo de situación, en otro tipo de candidaturas algo tan así? Creo que no, difícilmente, tal vez porque era más acotada esta elección, pero que ocurra en otro tipo de situaciones donde hay más candidatos, concejales, core, elecciones más masivas en las que vienen. Y segundo, por su intermedio, presidente, es ver de qué manera nosotros evitamos que personas con esa inhabilidad terminen también ejerciendo otras funciones. Claro, aquí salta la situación porque además es de exposición pública, porque es candidata y hay una capacidad de escrutinio, pero no se está cumpliendo esa norma de la inhabilidad, que es una sanción que lleva aparejada una condena grave de 5 años y 1 día. Y por último, nosotros estamos redactando con nuestro equipo de asesoras un proyecto para modificar normas del CERVEL, para hacerlo más que este punto focal, un conjunto de situaciones en que debiera poder perfeccionarse algunas situaciones de esta naturaleza. Termino con esto, hago la referencia, por ejemplo, que nosotros tenemos un caso paradigmático, y que eso también debería ser norma, del ex diputado Velázquez, que fue condenado por fraude al fisco, si mal no recuerdo, municipal, y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos solo en el ámbito municipal, y después fue diputado, lo cual es una aberración desde el punto de vista del espíritu de la norma. Si tú estás inhabilitado... ¿Ah? La Constitución señala que droga y otro más, no me acuerdo. No, pero... Las sanciones accesorias de inhabilidad para ejercer cargos públicos es raro que sea para municipales y no para algo más. Claro, o para otro. Claro, pero a lo que voy es que la idea, más allá de este caso puntual y que lo podemos analizar con mayor inquietud. Una, ¿qué pasó? Que nos interesa a todos. Y dos, ¿cómo evitamos que esto ocurra para otro tipo de situación? O no se produzca esa situación increíble de estar inhabilitado para cargos municipales, pero fuiste parlamentario y podías ser, no sé, hasta presidente de la República. Sí, no, solo sumarme. ¿Cómo funciona la información del registro civil? Me imagino que de los tribunales, del registro civil al CERVEL. Y segundo, tal vez consultarle por su intermedio, presidente de la Secretaría, ¿cuántos casos de esto ha tenido que calificar finalmente el Senado? ¿Es la Comisión de Derechos Humanos la que debe calificar, hacer la rehabilitación de la ciudadanía? Y saber entonces cuántos casos ha tenido que ver entonces el Senado, porque es bien extraña la situación, y yo no tengo mucho recuerdo de que haya habido muchos. Eso, señor presidente. Y solo agregar que efectivamente, y lo señaló Andrés antes, la declaración jurada en el caso de las candidaturas senatoriales o a diputados no le hace perder el cargo. Entonces, probablemente, tal vez esa es una razón de no sé si de la despreocupación o de pasar por alto esta situación. Intuyo. Don Andrés. Gracias, presidente. A ver, esta materia está, aparte de estar regulada en la Constitución, está regulada en la ley 18.556 de inscripciones electorales, registro electoral, que también es la ley del servicio electoral, tiene 2 partes. Ahí se dice cómo se establece el registro electoral, a partir de la inscripción automática. Entonces, el registro electoral, en el fondo, parte cuando se inscriben los niños, o sea, los jóvenes, mejor dicho, de 17 años, para que eventualmente, si hay un proceso electoral, cuando tengan 18 años puedan votar. Si el proceso electoral es antes que tengan 18, estarán en el registro, pero no pueden votar. Ahí tenemos un problema con lo mencioné al tiro, con los hijos de chilenos no nacidos en Chile, que deben cumplir 1 año de vecindamiento.
Muchas veces nos sucede que estos son hijos que nacieron cuando el padre estaba estudiando, por ejemplo, una beca en el exterior. Muy, muy típico es. Y después regresaron a niños a Chile y se sienten completamente chilenos, pero tienen este requisito. No tenemos un procedimiento muy automático para estas personas, lamentablemente, porque ¿cómo se prueba el avecindamiento de un año? Normalmente recurrimos a investigaciones por las entradas y salidas del país, pero no es un procedimiento fidedigno. No es automático, esto tiene que ser con antecedentes que presente el susodicho. Podría ser que cursó enseñanza básica o media en Chile, eso nos bastaría, ¿no? Eso ya es un problema. Pero ahí se llena el registro. Respecto del derecho a sufragio, por pérdida o no ciudadanía, a nosotros nos informan los tribunales de garantía respecto de la acusación a delito que merezca pena aflictiva, donde el tribunal además constitucional directo al CERVEL, pero a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Hay un convenio hoy día con eso. Pero la ley establece que es la obligación, la del Tribunal de Garantía, informarnos de esas acusaciones, ¿ya? Y del término de esas acusaciones cuando son absoluciones. El Tribunal Constitucional ha dado la doctrina que ellas deben ser con auto de apertura de juicio oral firme ejecutorial, ¿ya? Para que no sea una mera decisión del fiscal, sino que haya sido revisada esa por el juez en este auto de procesamiento, apertura de procesamiento. Lo segundo es que el tribunal oral en lo penal nos informa las condenas a pena aflictiva. Esa es su obligación. No hay obligación de que se nos informe las accesorias. No están contempladas las accesorias en esa ley. No están las accesorias en esa ley, ¿ya? En tercer lugar, el tribunal civil nos informa las declaraciones de interdicciones por demencia, ¿ya? Estas tres forman la pérdida de la ciudadanía. Perdón, para aclarar poco. O sea, se puede dar la situación de que una persona haya sido condenado a una pena aflictiva de 2 años con inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos, y a ustedes, por lo tanto, no les va a llegar ningún antecedente porque la inhabilidad no es obligación informarla. Esa sería Es que, bueno, ahí yo quería dejar esto para el final, si me permite, pero ahí hay un problema entre la Constitución y las disposiciones del Código Penal que dan para largo, y es un tema jurídico que yo quiero dejar planteado. Pero quiero volver a lo que está... La Constitución en el artículo 13 establece que son ciudadanos todos los chilenos mayores de 18, no los extranjeros, los chilenos mayores de 18 no condenados a pena aflictiva. Y el artículo 17 es muy claro, dice que se pierde la ciudadanía. Perdón, antes de eso, ¿qué significa ser ciudadano? 2 derechos principales, derecho a sufragio y derecho a postular a cargos de elección popular. El artículo 17 de la Constitución en el fondo establece que la ciudadanía se pierde. Son 3 condiciones en las que se pierde. Por pérdida de la nacionalidad, obvio, ¿no es cierto? Ya deja de ser chileno. Por condena a pena capital, o sea, a pena capital, a pena aflictiva, por condena a pena aflictiva. No, bueno, disculpe, yo no soy abogado. O sea, por condena a pena aflictiva, ¿ya? Y por condena a delitos terroristas. 3 causales, ¿ya? ¿Ya? No. La pérdida, estoy hablando de la pérdida. La ciudadanía se pierde por nacionalidad, se pierde por condena a pena aflictiva y se pierde por tráfico, o sea, por delitos terroristas, ¿ya? Pero también agrega que se recupera, ¿ya? Entonces, se recupera cuando se extingue la pena. Sí. No, pero sí está bien. Sí, perdona, presidente, el número 3 del 17 dice la calidad de ciudadano se pierde. Lea, por favor, el 17. Procedo a leerlo, presidente. La calidad de ciudadano se pierde, 1, pérdida de nacionalidad chilena, 2, por condena a pena aflictiva y 3, por condena
por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieran merecido además pena aflictiva. Esta modificación es precisamente del 2005. Claro. O sea, no es solo los que hubieran perdido la ciudadanía por causal indicada en el número 2, pena aflictiva, que es pena aflictiva, la 2, la recuperarán en conformidad a la ley una vez extinguida su responsabilidad penal, y los que la hubieran perdido por las causales previstas en el número 3, terrorismo o drogas, podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena. Y esto es reforma del... también del 2005. Claro, el 2005 se agregó las drogas. Lo otro viene de la Constitución del Claro. Ahora, esto lo trae la Constitución del agua. Claro. el 2005, claro. Presidente, vuelvo. Entonces, acá no hay mención, usted ve que acá no hay mención, o sea, de las accesorias. ¿Ya? Y aquí viene la pregunta, yo no quiero aventurar respuesta aquí, pero una accesoria, o sea, el Código Penal es distinto en la Constitución, habla de los derechos políticos y define también los derechos políticos como el sufragio popular a cargo de elección popular. Y ahí hay condenas perpetuas a los derechos políticos. ¿Consagra eso con la Constitución? Es una linda discusión, porque la Constitución está estableciendo una recuperación. O sea, el Código Penal entiendo que es de 1874. ¿Ya? Es de 1874. Y acá se dice que en todos los casos, la ciudadanía es recuperable. Y si la ciudadanía es recuperable el derecho de sufragio y es recuperable el derecho a postular a cargos de elección popular. Hay un tema ahí, yo se lo quiero dejar a los juristas, no dar una opinión, pero hay un tema con el derecho penal en esta materia, muy antiguo, y que usa otras terminologías respecto del derecho a voto, a los derechos ciudadanos. Ahora, voy a hablar un poco de memoria, pero yo creo que el Código Penal, en sus penas accesorias, no habla de pérdida de ciudadanía. Solo habla de inhabilidad para ejercer cargos públicos, que puede ser también de inhabilidad a derechos políticos. Derechos políticos. Sí, está bien, pero cargos públicos. Pero creo que no hay una contradicción total. ¿Por qué? Porque lo que establece la Constitución, el artículo 17, es la posibilidad de recuperar la ciudadanía, de ser ciudadano chileno. Eventualmente, por otras penas accesorias, no voy a poder ejercer ni el derecho a sufragio o no voy a poder ejercer el derecho a presentarme a algún cargo o a ejercer algún cargo público que puede ser no de elección popular. Entonces, creo que son dos temas un poco distintos, pero yo quiero enfocarme, y yo creo que es lo que quería cómo en la práctica se chequean los antecedentes de quienes se presentan a candidaturas. Ya entendimos de que se supone que los tribunales informan en los casos de que alguien está de acuerdo al criterio del Tribunal Constitucional, que tiene un procesamiento. Los que han sido condenados también a pena efectiva se informan directamente. Pero en términos generales, ¿esa información va también al registro civil? ¿No va al registro civil? ¿Ustedes cómo hacen el chequeo para que lo sucedido en Arica sea algo ya, un error puntual, la excepción que confirma la regla, pero que en realidad no estemos frente a un tema un poco más general que tendríamos que solucionarlo eventualmente con un proyecto que podría nacer de esta comisión? Una salvedad sobre los cargos públicos. Estamos de acuerdo, el 99,9% de los cargos públicos no son de elección popular. El problema es que la ciudadanía se refiere al derecho a postular a cargos de elección popular. Entonces, si la ciudadanía en una persona condenada a perpetuidad para cargos públicos es recuperada, en un crimen, olvidémonos de droga, es recuperada, la pregunta es, ¿tiene o no derecho a postular a cargos de elección popular? ¿Ya? La ciudadanía se la da por la Constitución, pero esta sentencia... Pero él recuperó su ciudadanía. Si él recuperó su ciudadanía...
no se puede ser ciudadano sin ejercer cargos públicos, porque la ciudadanía otorga el derecho a postular a cargos de elección popular. Senador Buenchumilla. Mire, a mí, presidente y don Andrés, digamos, lo planteo en los siguientes términos muy simples. Nosotros aquí, los miembros de esta comisión, hemos sido candidatos muchas veces y sabemos los requisitos que nos piden. Y entonces, cuando una persona pierde la ciudadanía en virtud del artículo 17 de la Constitución, en este caso por delitos terroristas, en este caso, y tráfico estupefaciente. Perdiendo la ciudadanía, por lo tanto, no puede ejercer cargos políticos. Cargo de elección popular. Cargo de elección popular. Claro. Elegir y ser elegido. Entonces, esa norma está clara. ¿Qué pasa cuando una persona, independientemente del nombre, habiendo sido condenado a 5 años por tráfico estupefaciente, cumpliendo la pena, aparece como candidata? La pregunta es, ¿dónde falló el sistema? Porque además entiendo yo, no sé si estoy equivocado, que en la ley de partidos políticos o en la ley electoral, no sé, a uno le piden un certificado, yo no sé si de antecedente o una declaración jurada, no sé, una declaración jurada. Entonces, si esta declaración jurada se prestó o no se prestó, si se prestó y no se le tomó en cuenta o se le pasó, o si no presentó la declaración jurada, entonces, ¿dónde estuvo la falla? Ese es el punto. Estaba explicando eso, lo que pasa es que aquí se interrumpió de la legalidad. Yo creo que, y yo no me quiero pronunciar sobre una u otra, porque además en mi condición de ingeniero comercial creo que al que menos le corresponde. Pero sin embargo hay un tema ahí, ¿ya? Hay un tema con las penas accesorias y la ciudadanía y el Código Penal que habla de derechos políticos y la Constitución que habla y tienen que, etcétera. Obviamente la Constitución es de rango superior y la ley de inscripciones electorales es orgánica constitucional también. Cuidado con eso porque de repente no la saltamos. Ahora, el procedimiento, obviamente, a nosotros, ¿sí? Prorrogamos 10 minutos. Pero la prórroga primero. No, si prórroga de todas maneras, sí. Prórroga. Solo que por un tema que yo tengo que ir a otra comisión. Yo creo que está despejado. A ver, es importante saber qué ocurrió con esta candidata y más o menos nos queda claro. Yo creo que hay distintas fuentes de información y ahí, director, usted tendrá que, presidente, usted tendrá que ver el trámite adentro. Sí. O sea, en buena hora no resultó electa, lo que hubiera acarreado un problema añadido. Yo creo que si pudiéramos, presidente, también poner a disposición, nosotros estamos trabajando con nuestros asesoras un conjunto de actuaciones, de modificaciones de esta naturaleza. Algunas puede que requieran patrocinio del Ejecutivo y creo que todos más o menos estamos contestos en decir, mire, cuando ocurre esta condena por este tipo de situaciones, que esto sea traducido rápidamente a las instituciones que correspondan, no solo CERVEL, que puede incluso haber alguna otra institución en que también se esté filtrando esta concurrencia, que también nos ayude el CERVEL con el equipo jurídico de ver qué modificaciones que hacemos. Una ley rápida pero precisa de que esto no vuelva... Y la otra cosa, perdón, senador. ¿Hay una investigación en el CERVEL sobre esta materia, presidente? Ya. Sí, yo tengo la respuesta a todo lo que me han preguntado, pero déjenme hacer. ¿Qué hace el CERVEL con estas notificaciones que les mandan de tribunales? Las incorpora al registro, ¿ya? Las incorpora al registro electoral. Nosotros en este momento, el registro electoral tiene 272.000 personas que se encuentran inhabilitados en su derecho a sufragio o en ciudadanía, dependiendo del caso. Entonces, porque fueron condenados con pena aflictiva, porque fueron acusados a delitos que merezcan pena aflictiva o por interdicción por demés. Como ustedes pueden ver, se procesa estas notificaciones, o sea, 272.000 personas inhabilitadas no es una cifra menor, supera varias veces los presos en Chile incluso, que son en torno a 40.000. Ahora bien, respecto de esta persona y el procedimiento.
Esta persona fue inscrita automáticamente en marzo del 2012 por la ley de inscripción automática. Era una persona que no estaba con antes. Ella fue condenada en el 2011 y se inscribió automáticamente no, espérate, fue condenada, ya, ahí quedó presa, ya, pero fue inscrita en el registro electoral en el 2012 por la inscripción automática. Acuérdense que antes de eso se inscribían en los libros voluntariamente las personas, no era obligatorio. Entonces, no había efecto de una condena a una persona que no estaba en el registro, digamos. Ahora, bueno, espera. Sí, pero la condena se inscribió, en el registro electoral en el 2012, se inscribió igual, a pesar de estar, ella se inscribió y se inscribió su condena y se inhabilitó. El 2017 llegó la recuperación de la ciudadanía del registro civil. Eso es importante decirlo. Las recuperaciones de ciudadanía no las envía el registro civil, ¿ya? Por el término de la condena. Es por ley. Sí, informó, y está bien que hubiera informado eso. Nosotros no le echamos la culpa de esto al registro civil. Está bien, porque cumplió su pena. ¿Ya? Cumplió su pena. No, momento, pero, o sea, bueno, la ley dice que nos informa la recuperación de la ciudadanía, pero en realidad no, el registro civil no tiene toda la información, nos informa el cumplimiento de la pena. Este caso, obviamente, necesitaba adicionalmente a lo del registro civil la rehabilitación del Senado. Eso no está en discusión. Ahora, el problema es que su inscripción de condena en el año 2012 ya no distinguió que era delito de tráfico de drogas. Y ahí es donde está el problema. Si hubiera dicho que era tráfico de drogas, porque aquí hay condenas a pena aflictiva que no son de drogas, una gran mayoría, digamos, y esas recuperan la ciudadanía con lo del registro civil. Esta tenía que requerir lo del Senado, la rehabilitación del Senado, pero no estaba registrada como de drogas. Por lo tanto, en el CEPEL. Sí. Ahora, no, porque en el año, eso es lo que estamos investigando, que me decía el senador Huenchumilla, ¿por qué no estaba con la condición de tráfico de droga en la investigación que estamos hablando? En esos momentos, estamos hablando antes que existiera el Consejo Directivo incluso, en esos momentos ya se estaba implementando la nueva ley de inscripciones, ¿ya? Y es probable que los errores tengan relación con ello. Ahora, ¿cómo funciona el sistema hoy día? El 2019 se suscribió un acuerdo con el Poder Judicial a través de su corporación administrativa, donde a través de ello y en forma computacional nos informan las pérdidas, o sea, las condenas a pena aflictiva. Y ahí se nos informa separado la que tiene la normal, la de tráfico de drogas o la terrorismo. Ya tenemos las tres categorías desde el año 2019. Ese convenio ha estado funcionando bastante bien y la información fluye electrónicamente. Además, no necesitamos estar leyendo sentencias. Aunque tenemos un pequeño problema que todavía juzgados no se meten a ese sistema y se le hizo ver hace unos meses atrás al presidente de la Corte Suprema por el director nacional y estamos recibiendo toda la colaboración de ella para que funcione mejor. O sea, el procedimiento está muy corregido desde el año 2019 como para que esa vuelva a suceder, ¿ya? Pero obviamente el 2012 que se estaba implementando tenía defectos, ¿ya? Ahora, la candidata sí tiene que llenar la declaración jurada de todo candidato. Y obviamente, en nuestra opinión, falseó, y si no me equivoco, el jueves en la noche presentamos denuncia a los tribunales por haber falseado esa declaración. Y lo que dije en delante, esta declaración en los candidatos alcaldes, concejales, cores y gores, ya la falsedad produce la pérdida del cargo inmediatamente, va por mandato legal. En senadores y diputados, no. O sea, si alguien quiere legislar, ¿ya? debería perder el cargo. Ahora, y yo creo que eso debería ser una condición en la Constitución, más que en la ley, porque los derechos
O sea, los requisitos para el cargo, en el caso de presidente, senador y diputado, están en la Constitución, no están en la ley. En algún momento se intentó poner drogas en la ley de votaciones, que tuvieran lo mismo que tienen los diputados, que no tuvieran dependencia de las drogas. Pero el Tribunal Constitucional dijo, no, los requisitos están en la Constitución. Usted me pone, si quiere más requisitos, póngamelo en la Constitución. En la ley hay requisitos adicionales administrativos, como firmar la DIP, nombrar un administrador de cuenta corriente y ese tipo de cosas, pero no está el requisito, no hay más requisitos de peso, por así decir, fuera de los administrativos. O sea, solo está en la Constitución ser ciudadano con derecho a sufragio y edad, en algunos casos, porque en otros no. ¿Ya? Estamos hablando de estos 3 cargos, presidente, diputado y senador. Así que ahí es que una condena a perpetua a cargos públicos, una linda pregunta, ¿puede un senador o un diputado, o sea, coartársele su ciudadanía recuperada, por decir, que le da derecho a postular a cargos de elección popular? Es un gran tema. Ya, nosotros estamos investigando, pero yo quiero hacer presente que es la falla en su origen sería antigua, del año 2012, ¿ya? Y tiene mucho que ver con la implementación de la inscripción automática que estaba vinculada en ese caso. Senador Urresti. Presidente, yo le insisto, reitero al director del... Siempre se me olvida el nombre, director ejecutivo... Presidente del Consejo Directivo del CERVEL, que el objetivo en esto es mejorarlo. Yo lo digo en todas las elecciones y también lo hemos dicho cuando hemos propuesto a los directivos. Yo creo que hay un buen trabajo, hay un conocimiento, hemos sido nosotros además candidatos con reclamación. O sea, yo insisto, hay 1000 problemas, pero el sistema electoral en Chile nos da tranquilidad, que además uno en este país con las elecciones más complejas, esas de 4 papeletas, a las 20 horas, 21 horas uno sabe quién es electo, quién no resultó, y eso es un patrimonio. Lo hicimos por la paridad y por el tema de las circunscripciones. Bien, pero por eso la idea de esto es poder colaborar. Yo lo que le pediría, presidente, si tal vez nosotros le mandamos un oficio para que usted nos pueda contestar algo para que quede consignado en la historia y sin perjuicio de eso, que nos ayude con sus equipos, con esas precisiones jurídicas, con nuestros equipos legislativos, de presentar un proyecto de aquí a, digamos, en el mes de mayo, poder presentar un proyecto que subsane este tipo de situación y tengamos un circuito y que también colabore, presidente, en otras situaciones donde pudieran saltar estas alarmas. Hoy día lo vimos en una candidatura, pero podría perfectamente estar vulnerándose en otra postulación. Entonces, creo que es una buena situación. Pedir formalmente, presidente, que enviáramos un oficio, yo redacté ahí un borrador de un oficio, poder preguntarle para que quede en la historia y sin perjuicio nosotros poder trabajar en un proyecto de ley que firme la comisión para estas mejoras que creo que estamos todos de acuerdo en poder consignarlas y que van a aplicar para el proceso electoral que vienen. ¿Permite? Hoy día, después de este acuerdo del 2019 y de mejorar nuestro registro de las condenas a pena aflictiva separadas, las generales, las de droga y bueno, la otra no, y las de terrorismo, que pueden no ser de pena aflictiva en ese caso, ojo con eso, pueden no ser por el solo hecho de ser terrorista. Esa separación y este convenio del 2019 estamos funcionando bien, es lo que yo quiero dar la tranquilidad. Por ejemplo, tenemos, creo que una cifra cercana a los 5.000 casos en que, habiendo cumplido su pena aflictiva, ¿ya? Por ser tráfico de droga, tenemos la información de cumplimiento de la pena del registro civil, pero tenemos pendiente, ¿ya? la está esperando el Senado. Y en general es gente que no solicita al Senado, no es que el Senado no las dé, al Senado le tiene que llegar una solicitud, ¿ya? Solicitud una a una, digamos, ¿ya? Y esas solicitudes no han llegado. O sea, en nuestro registro hay mucha gente en eso. Y vuelvo a insistir porque se dice, está todo mal. No, hay 272.000 personas inhabilitadas. Es una cifra potente, digamos, que demuestra que los condenados acá no tienen los derechos ciudadanos. ¿Cuántos son por demencia? ¿Cuántos por...? No sabría decirte esa cifra, pero lo de demencia bueno, es muy poquitito. Don Andrés.
Ya, a ver, para terminar esta comisión, número 1, vamos a despachar este oficio que había redactado el equipo del senador Durresti para hacer esta pregunta y nos informe formalmente de la situación ocurrida en Arica. Yo creo que a todos nos queda claro cuál fue el origen del problema el año 2012 y por qué quedó desajustado, sin perjuicio de que la declaración jurada está falseada, efectivamente. O sea, más que falseada, tiene un contenido falso y eso la hace ser responsable y quedamos tranquilos con que el CERVEL haya presentado la respectiva, el respectivo, no sé si es querella o una denuncia. Y también nos quedamos tranquilos de que a contar del 2019, con el convenio que se firmó con el Poder Judicial, este tipo de situaciones no debiesen repetirse. Así que nos quedamos como comisión con el trabajo de desarrollar un proyecto de ley que podemos patrocinarlo conjuntamente. Va a trabajar el equipo fundamentalmente del senador Durresti. Es que hay algunos temas, por ejemplo, lo de la pérdida la pérdida del cargo, por ejemplo, por una declaración jurada falsa, no corre para diputados y senadores y debiera existir, ni presidente. Entonces hay ahí algo que corregir y por tanto lo vamos a trabajar y vamos a pedirle la colaboración al propio CERVEL. Si no hay más temas que tratar, se levanta la sesión. Sí, volvemos atrás.